Buenas tardes, estamos aquí en OPIBI para entrevistar al investigador Abraham Valderas. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros venimos del CICIG número 3. Somos mi compañero Juan, Fernando y yo, Sergio. Queríamos hacerle unas pequeñas preguntas rápidas. La primera sería, ¿cuál es su nombre? Bueno, soy el doctor José Abraham Valderas López. Trabajo aquí en OPIBI desde hace más de 20 años. Y bueno, como comentábamos antes, soy físico de formación. Hice mi doctorado maestría y doctorado en el CIMBESTAB, en el Departamento de Física, un postdoctorado en Canadá. Y bueno, me incorporé aquí en OPIBI en el 2002. Y aquí estamos haciendo investigación en diversos campos, digamos, en técnicas que yo he desarrollado, tanto aquí en México como en Canadá, y aplicándola aquí, tratando de aplicarla a problemas prácticos, en particular la biotecnología. Básicamente es lo que puedo decir a grandes rasgos. Hasta ahorita de sus logros, ¿cuál ha sido el que a usted le haya gustado más? Pues llevé a cabo una investigación que me gustó mucho estando en Canadá. O sea, las técnicas que yo manejo como que se veían dispersas de alguna manera. Y mi gran aporte fue en ese entonces hacer una unificación del esquema teórico que yo manejo matemáticamente y diversas metodologías que de otra forma pareciera que fueran inconexas. Entonces es un desarrollo matemático que yo hice y su realización experimental. Eso es, digamos, mi gran logro, o lo que yo podría considerar mi gran logro hasta ahorita. Eso puede dar lugar a metodologías cuantitativas que pueden impactar en la manera en que se miden propiedades de materiales. Podría decir eso. Bueno, hasta ahorita, el momento más difícil que usted haya tenido en su carrera. Pues es difícil comentar, hablar sobre momentos difíciles, ¿no? Toda carrera científica lleva altibajos, lleva bajas y altas, ¿no? Digamos que, pues, digamos que lo mejor que pudo haber pasado a mí en este sentido es poder irme a Canadá después de una crisis en la institución en la cual trabajaba. Estaba yo en el CICATA y ahí tuve algunos problemas de índole diferente a la científica, y de ahí fui a Canadá y bueno, ahí fue lo mejor que me pudo haber pasado. Digamos que de una caída que no tenía que ver nada con mi labor científica, pues pude salir y eventualmente superarme en el sentido científico, porque siempre llegar al extranjero es competir con gente de primer nivel. Aquí en México lamentablemente no tenemos tanta competencia, hay mucha conformismo, y salir al extranjero presenta oportunidades para precisamente demostrar de lo que está uno hecho, ¿no? Y en ese sentido, pues ese fue podría decir, mi caída aquí y mi gran logro allá. Y bueno, hablando de eso, de las fugas de cerebro, ¿qué es lo que opina usted al respecto? Pues como toda la política en México se hacen de formas muy generales. A veces no se cuidan las formas. Se prueba un programa, digamos, de recuperación de cerebros en México. De hecho, yo estuve en Canadá cuando se hizo ese programa. Sin embargo, yo no me acogí al programa digamos, de recuperación de cerebros, porque en México ya tenía mi trabajo probablemente aquí en el Politécnico. Pero me di cuenta de que mucha gente que realmente no tenía madurez científica como para crear líneas nuevas en México era repatriada. Entonces el programa tiene buen fin, pero la forma de llevarlo a cabo fue demasiado laxa, digamos, no bien pensada, y mucha gente se repatrió sin tener realmente la capacidad o los merecimientos para crear nuevas líneas en México, que era el fin de ese programa. Las ideas son buenas, lo que falla es el llevar a práctica esa idea buena. En muchos aspectos por las políticas erradas la gente que dirige la política científica en México. Mi nombre es Juan Pablo. Ajá. Bueno, lo que yo le voy a preguntar sería ¿a qué estudió en primera instancia? O sea, le estoy hablando sobre qué estudió durante su periodo escolar de medio superior. Ajá. Pues de hecho mi formación en ese sentido es, digamos, multidisciplinaria. Sí, por media superior entendemos la preparatoria,
Yo estudié un bachillerato en área biológica. De hecho, mi formación es como técnico laboratorista químico. Eso me dio, digamos, una ventana de oportunidad para ver, digamos, desde el punto de vista de la gente que trabaja en el campo médico, cómo son las cosas. Me tocó, por ejemplo, hacer análisis de sangre, me tocó hacer cultivos bacterianos, de hecho, incluso un poquito de tecnología de alimentos. De allí, pues, mi formación lógica iría hacia la cuestión de ser farmacéutico o médico, pero por circunstancias o por accidentes de la naturaleza, se me ocurrió meterme a físico-matemáticas en el Politécnico y de ahí seguí mi carrera en física. Entonces, de hecho, mi formación desde ese punto de vista es un poco multidisciplinar. De allí que trato digamos, de aplicar lo que yo he desarrollado en áreas de metodologías científicas puras al campo médico-biológico. Esa es mi formación. Entonces, hoy en día, ¿cuál sería su profesión? Pues podría ser que investigador, o sea, investigador científico. No sé si sea suficientemente descriptiva. Entonces, ¿qué investiga? Como te decía, o sea, lo que yo hago es desarrollar modelos matemáticos y tratar de aplicarlos a cosas prácticas. En particular he desarrollado metodologías novedosas para medir propiedades de materiales. En particular, por ejemplo, mido propiedades ópticas, o sea, cómo la luz interactúa con materiales líquidos sólidos, y de ahí tratar de medir propiedades que tengan que ver con la interacción óptica de la materia con la luz. Ajá. Podríamos, por ejemplo, medir qué tanta radiación puede absorber un tejido biológico, por ejemplo, y de ahí poder medir una propiedad térmica o óptica del material. Ajá. Eso se puede aplicar, por ejemplo, en química analítica cuantitativa. Yo puedo medir, por ejemplo, la cantidad de un pigmento que está metido en alguna solución X. En particular hemos, por ejemplo, medido la cantidad de hemoglobina en sangre, para hablar de una aplicación práctica. Eso influye en los análisis clínicos. Una metodología con nuevas ideas para determinar, por ejemplo, anemia en individuos. Ajá, como aplicación práctica. O, por ejemplo, hacer una reacción química en sangre y medir colesterol en sangre. Ajá, hablando todavía de métodos clínicos. O en otra aplicación, medir una propiedad térmica de soluciones, por ejemplo, de alcohol en agua, y aplicado a un fermentador, que es un caso muy general aquí en UPIBI, medir, por ejemplo, qué cantidad de alcohol genera una levadura en un reactor. Esos son el tipo de aplicaciones que yo trato digamos, de correlacionar con mis desarrollos matemáticos. Entonces, sus investigaciones, ¿qué unidades de aprendizaje, o más bien sería, qué materias implican más sus investigaciones? Ajá, bueno, estamos aquí en el área física básicamente, entonces una gran necesidad para hacer investigación, digamos, seria y de nivel, es tener una buena cimentación en matemáticas, por ejemplo, y en conocimiento de física. En particular, por ejemplo, para mis desarrollos, pues yo ocupo mucho ecuaciones diferenciales, que es un campo de la matemática, digamos, de nivel superior, y que se aplica en todas las áreas de la ingeniería. Entonces, para mí en particular requiero una buena formación en cuestiones de ecuaciones diferenciales, las aplico, y bueno, y de ahí viene la aplicación práctica de esas ideas, porque desarrollo un modelo matemático para un problemita que me interesa, lo resuelvo, y después hay que llevarlo a la práctica. Eso implica, por ejemplo, conocer un poquito de instrumentación, y poner a punto esas cuestiones instrumentales para llevar a cabo un experimento. Aquí, por ejemplo, manejo láseres, manejo aparatos electrónicos, como ese aparato que está ahí, es un amplificador locking que se llama, un medidor de voltaje muy fino. Manejo cosas mecánicas como posicionadores de micrométricos, etcétera. Entonces todo es una conjunción de cosas, un modelo teórico para una aplicación práctica y metiendo en cuestión instrumental. ¿Cuáles han sido las mayores problemáticas que ha tenido durante sus investigaciones? Hablando de problemáticas, pues es difícil decirlo. A veces es para hacer, digamos, investigación de mi nivel, digamos, se requiere un cierto tiempo de maduración. Para comentar en mi caso, estando yo en México, pues yo tenía una visión muy digamos, particular de hacer investigación en este campo.
Sin embargo, el irme yo al primer mundo, en este caso a Canadá, como un investigador que de renombre en el campo, pues me llevó a que lo que yo hacía, pues veía que no tenía pues realmente impacto lo que yo estaba haciendo en particular y mis ideas, y eso me abrió mi mente. Entonces, con las discusiones con esta persona y con la gente que estaba en ese laboratorio, que era gente de todo el mundo, chinos, coreanos, rusos, gentes de otras partes del mundo, pues eventualmente empecé a ver que pues había más de lo que yo quería que hacía en México, ¿no? Y de ahí mi expansión hacia cosas más de más impacto, digamos. Entonces, sobre problemáticas, pues diría yo, o sea, estando aquí en un cierto ambiente en el que no te exige mucho, pues te hace que te preguntes, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo, no? ¿En qué impacto? Ya saliendo, ya viendo un poco más abriendo el horizonte, pues ya uno puede plantearse objetivos más ambiciosos y aplicar lo que uno sabe, digamos, ya sea desde el punto de vista teórico, matemáticas, física, para resolver problemas nuevos y de más impacto. Esa es la cuestión que yo podría comentar al respecto. Bueno, dice Fernando, ¿cuál podría decirnos que es su aplicación, bueno, su experimento más importante? Experimento más importante. Pues acabo yo de publicar un artículo que considero, digamos, mi gran logro, en el cual resolví un problemita que desde el punto de vista de matemática, digamos, es un problemita estándar, pero pocos lo habían, digamos, intentado, que es resolver un problemita de cómo el calor se propaga a través de un material que tiene tres capitas, les llamamos un material de tres capas. Ese problemita involucra resolver un sistema de ecuaciones diferenciales, como les decía, es la base de todo esto. Encontré la expresión teórica para eso y sobre esa base desarrollé un método analítico para medir, como les decía, pigmentos en solución. Ese fue mi gran logro. Es un artículo de 2012 que creo que es el que va, desde mi punto de vista, a dar una línea novedosa en la química analítica. Ese diría que es mi gran logro. Okay. ¿Y cuál fue su interés? Bueno, ¿cómo empezó su interés por la física? Pues fue circunstancial porque, de hecho, como les decía, mi formación era de químico, de técnico laboratorista químico. Estaba yo muy bien ahí, me sentía muy bien. Sin embargo, pues yo empecé a resaltar mucho en cuestiones de cálculo diferencial. Yo resolvía muchos problemas no sé si conozcan el Granville. El Granville me lo resolví todo, es un librito básico, bueno, un libro estándar de cálculo diferencial integral. Entonces, en el bachillerato, pues me salía muy fácil resolver problemas. Y de ahí, pues la gente o mis compañeros hasta me invitaron a que yo les diera clase de cálculo diferencial, porque no le tenían al profesor, ¿no? Cosa típica, ¿verdad? A veces. Entonces, pues sí me sentía muy, digamos, digamos que egocéntrico, en el sentido de que sentía que era muy bueno en eso. Sin embargo, cuando llegué a físico-matemáticas, pues me di cuenta de que en físico-matemáticas es otra cosa. Pero eso me hizo que pues me adaptara a las circunstancias, ¿no? Yo siempre digo que podía haber sido un muy buen químico farmacobiólogo, pero bueno, soy un físico medianamente bueno. Pero les comento, mi interés por la física no fue tanto que me interesara desde el principio, me gustaba, pero más bien fue por la cuestión de que me alentó mucho el saber o el tener la idea de que mis compañeros decían que yo era muy bueno en todo eso. Esa es la realidad. ¿Cuánto tiempo lleva investigando? Pues investigando, digamos, desde el punto de vista de un nivel mundial, por decirlo de alguna manera, podría decir que 10 años. O sea, yo fui a Toronto en el 2000. Y 10 años, no, 1999. O sea, por decir así que mi investigación así fuerte lleva alrededor de 15 años de investigación ya a nivel, digamos, de competición mundial. Antes, como les comentaba, o sea, tenía mi lugar de confort, tenía mis investigaciones muy básicas de lo que yo había aprendido, desarrollado aquí en México en mi tesis doctoral en particular, pero saliendo al extranjero es cuando tuve que competir y eventualmente elevar el nivel de lo que yo hacía a competición a nivel internacional. Entonces 15 años diría yo que llevo investigando de forma seria, por decirlo de alguna manera. Okay. ¿Cuál cree que sea su impacto en la sociedad sobre esas investigaciones? Pues es una cuestión difícil de decir, o sea, a veces hay una discusión grande sobre si la investigación científica debe impactar en la sociedad. Hay desde, por ejemplo, en mi campo particular, hay desde la gente que se dedica a las partículas elementales, por ejemplo.
quizás hayan oído hablar en notas periodísticas de que grupos de investigadores mexicanos están descubriendo el origen del universo, haciendo experimentos en el CERN o en los colisionadores de partículas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la gente, digamos, que estamos aquí que vivimos a diario, pues podemos decir que no impactan en nada, ¿no? Que está perdiendo el tiempo. Sin embargo, es una visión un poquito errónea, ¿no? O sea, toda investigación científica lleva cierta dosis de impacto social y económico. La cuestión es que se le busque la manera, ¿no? Por ejemplo, en el primer mundo, las investigaciones que hacen esos aceleradores tienen mucho que ver con su desarrollo de tecnología. A ellos les interesan porque les permite, cuando requieren medir una cierta carga muy pequeñita, desarrollar un sensor apropiado, y eso es tecnología. Ajá. En México lamentablemente no vemos esa situación, o sea, aquí en esos grupos, por ejemplo, que están descubriendo el origen del universo, pues no aportan nada porque la tecnología se queda allá. Aquí en mi caso particular, pues diría que está más aterrizado. Como les he comentado, pues mis ideas han sido aplicar mis técnicas a cuestiones como, por ejemplo, bioreactores, o aplicarlas a cuestiones de análisis clínicos. En estos días estoy tratando de hacer un proyecto más ambicioso en la línea de generar un sistema para hacer imágenes de órganos internos, tomografías fototérmicas o fotoacústicas en particular. Es una cosa que va a impactar muchísimo la medicina, pero digamos que estamos apenas en el proyecto, digamos, terminando el proyecto o madurando el proyecto. Ajá. ¿Cuál ha sido su investigación más reciente? Esto que les comentaba, el desarrollo de ese sistemita para medir propiedades ópticas de soluciones, como un sistema más general, digamos, un sistema muy general que puede impactar mucho en análisis clínicos. Bueno, pues gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la entrevista y bueno, suerte con su Muchas gracias. presentación. Hasta luego. Ok, hasta luego, Hasta chicos. luego.